Hola y bienvenidos en la entrevista de France 24. Nuestro invitado hoy es el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez. Mucho gusto. Mucho gusto también y me alegra muchísimo estar en este espacio para contarle lo que hace Colombia, de la mano también de Francia, para combatir una amenaza común, que es principalmente el narcotráfico. Vamos a hablar del tema, pero quiero empezar con las noticias de Colombia. El presidente Petro denunció que escapó de un intento de asesinato mientras se desplazaba en helicóptero en la región de Córdoba. Él dijo que no pudo aterrizar porque temía que le iban a disparar. ¿Usted sabe quién está detrás de este intento? El presidente de Colombia es una de las personas más amenazadas, diría yo que la persona más amenazada en Colombia, pues porque reviste diferentes figuras. Primero, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas Armadas es que se combate el narcotráfico. También es el presidente de la República y es quien dirige los destinos del país para eliminar la ilegalidad. Y eso significa que genera diferentes amenazas y casi todas son relacionadas con el narcotráfico. Él lo ha dicho públicamente. Ha hablado de algo que él ha denominado la nueva Junta del Narcotráfico, que es la convergencia de carteles del narcotráfico que tienen un interés común, que es vivir de lo ilegal, pero que en algunos casos no se conocen entre sí, se traicionan entre ellos, incluso algunos podrían vivir en unos países seguros de Europa o en el Medio Oriente y podrían ser algunos de los que estén detrás de ello. Y esto lo ha dicho públicamente, pero la información precisa de quién está detrás de ello lo maneja directamente la Jefatura de Protección Presidencial. Y por tratarse de un nivel de unas investigaciones que se están adelantando, pues no se diría exactamente en qué va y sería la unidad de la Jefatura de Protección Presidencial quien hable al respecto. Pero si alguien conoce alguna información, tal como lo ha denunciado el señor presidente, la invitación es a que nos lo comunique inmediatamente para inmediatamente actuar y pueden llamar en Colombia a la línea 157. Toda la seguridad del presidente de la República está garantizada, pero los riesgos siempre existen. Pero parece que no hubo debilidades en este episodio, ¿no? Porque él no pudo aterrizar. Él se encuentra bien, se encuentra seguro y eso muestra que sí funcionó. Eso no significa que no hayan riesgos, los hay y hay que mitigarlos. Y gracias a esa información que él recibió y que se tomaron las acciones con los diferentes entes de seguridad, pues se actuó de otra manera. Hablando de inteligencia, en sus declaraciones sobre este incidente, el presidente también anunció que antes de la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump el 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía Nacional y otros oficiales y dijo que alguien dio la orden a este general para poner sustancias psicoactivas en el carro del presidente. Eso quiere decir que hay infiltración, obviamente, a un nivel alto y preocupante, ¿no? Lo es y es una grave denuncia que ya está en manos de la Fiscalía y que se debe investigar a profundidad. La información... Él no lo hizo solo, obviamente. La información que manifestó el presidente no fue producto de la inteligencia del Ministerio de Defensa, fue más de organismos de inteligencia como el DNI, que le suministró esa inteligencia y será, digamos, hay los soportes que le dieron al señor presidente para tomar esa decisión de, al interior del Ministerio de Defensa también retirar al oficial y otras personas. Pero, ¿habrá otros? Sí, y esa investigación la adelantará la Fiscalía porque es algo supremamente grave y se tiene que conocer exactamente qué pasó. Y será la Fiscalía la que hable al respecto. Esta reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, la administración Petro se comprometió a capturar los líderes de los 3 mayores grupos armados, el líder del cartel del Golfo, Chiquito Malo, Pablito del ELN y Iván Mordisco en los 2 meses que vienen. ¿Eso es posible? ¿Es algo realista? El planteamiento fue: unámonos los 2 países y comprometámonos ambos en dedicar todos los esfuerzos
para lograr en estos 2 meses esta neutralización. Y la Es neutralización misión imposible, ¿no? no, es totalmente posible. Si se enfoca, el esfuerzo se hace. Si usted analiza, por ejemplo, la neutralización de los principales cabecillas que hubo hace unos 10 años, fue posible, de alias Alfonso Cano hace 14 años, que era el cabecilla principal de la FARC. O sea, sí es posible. Pero aquí la invitación es a unir estos 2 esfuerzos en estos 2 meses. Ahora, es muy poco tiempo, ¿no? Sí, claro. Ahora, pero tampoco estamos partiendo de cero. Ahora, la probabilidad que exista, pues, es alta en la medida que nos unamos, pero eso no significa que sea como cumplir años tal fecha, no. Uno entiende que hay algo que uno no puede controlar, que es la voluntad de la amenaza, pero algo que es un compromiso que le planteamos a los Estados Unidos es unámonos para hacer todo el esfuerzo en estos 2 meses de lograrlo. Por lo menos que se haga todo el esfuerzo, se empleen todas las capacidades para neutralizarlo. Ahora, hay que entender, y eso también se le dijo, se lo explicó el señor presidente Petro al presidente Trump, que hay unas mesas de diálogo. Y en esas mesas de diálogo, por ejemplo, en el caso de alias Chiquito Malo, hay una resolución del comisionado consejero para la paz que dice que mientras esté desplazándose esta persona a la zona de ubicación temporal donde se concentrarían y durante esa concentración, pues no procede la orden de captura. Tenemos que estar totalmente articulados con este proceso que se adelanta con estos grupos. No significa que hacer diálogos sea una licencia para delinquir, pero tampoco significa que la acción de la fuerza pública no tenga que estar alineada con los procesos de diálogo. Eso quiere decir que hay un acuerdo para una intervención de Estados Unidos a Colombia contra los narcos, incluso fuerza aérea, fuerza terrestre. No significa eso. Significa, es lo que quiere la administración Trump, obviamente. No, por lo menos el presidente lo que quieren y lo que quieren ambas naciones es que estos carteles del narcotráfico sean derrotados. Ahora, ¿cómo hacerlo? Por una parte es integrar la inteligencia, ese fue el planteamiento, y a eso me refiero de unir los esfuerzos, es unir los esfuerzos en torno a la inteligencia, pero la acción, el empleo de la fuerza legítima es por parte de la fuerza colombiana, bajo las normas colombianas. Únicamente, sí, no americanos. No, el empleo, la aplicación de la fuerza es bajo las normas colombianas y con la fuerza, obviamente, colombiana, la fuerza pública, y aplicando el derecho internacional humanitario. La integración es más de inteligencia. Ahora, ¿qué ocurriría si en estos 2 meses no se da? Pues seguimos persistiendo, lo vamos a seguir persistiendo, pero la prioridad es esa. Pero parece también que Colombia, para mostrar que lucha contra el narcotráfico, quiere mostrar al presidente Trump que lo combate. Usted informa sobre la captura de Uriel García Murillo para extradición a Estados Unidos. También hubo una operación conjunta para el 9 de febrero contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína. Eso es nuevo, ¿no? Porque esos operativos eran contra, a veces mataron a gente y esta vez no. Sí, digamos, es nuevo tal vez para quien no conozca lo que hemos hecho, pero para quienes lo hacemos, eso no es nuevo, eso es lo que hacemos cada día. Cada 20 horas tenemos un combate en Colombia contra el narcotráfico. Cada 40 minutos destruimos un laboratorio del narcotráfico. Durante este periodo de gobierno se han incautado más de 3 millones de kilos de cocaína, lo que significa que no han llegado a las calles de los países consumidores alrededor de unos 28 mil millones de dosis, perdón, 48 mil millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores y que equivale a unos 27 billones de dólares durante este tiempo. Y lo hemos hecho a un costo supremamente alto. Casi 2.000 militares y policías han sido afectados en esta lucha durante estos 3 años y medio. Y recientemente hemos tenido las afectaciones por ataques con drones. Y cuando veíamos el mapa
del problema de las drogas, que es un problema además de salud mundial, es un problema también económico, porque alrededor de ellos se mueve mucha economía. Son 316 millones de personas en el mundo que consumen algunas drogas. Y ahí entonces la clave es la cooperación internacional. Esas 10 toneladas o 9.8 toneladas que se incautaron en un semisumergible frente a Portugal en las Islas Azores, demuestra que o confirma que el 60% de la droga que se incauta a nivel internacional es producto de la inteligencia colombiana, y eso no es para nada nuevo. Y en cuanto a lo que es extradición, Colombia es el país que más extradita, yo creo, en el mundo. 810 extradiciones se han hecho en este gobierno, y en el caso de los Estados Unidos es donde más se extradita, y el 90% de las extradiciones son por narcotráfico. Y cuando capturamos criminales como los que estamos extraditando, son por lo menos en el año pasado, 2025, correspondían a narcotraficantes de 14 nacionalidades, de Francia, de España, de Emiratos Árabes no, pero allá digamos hay un centro de acopio, pero de italianos. El último fue hace 2 semanas, alias Lorenzo, que era buscado también por Pacto 2.0. Entonces, esto no es nuevo, es lo que hacemos a diario, pero tal vez la noticia sí sea nueva. Trump quitó la certificación a Colombia de país que lucha contra el narcotráfico. Sí. ¿Usted espera que va a cambiar de posición y dar a Colombia esta certificación de nuevo? Yo creería que sí, porque el presidente Petro, cuando le mostró los datos, primero le dijo, la estrategia es, si es un problema, digamos, también económico y social, no puede ser solamente con armas. Y se habló de una cifra, por ejemplo, en el 2021, que se erradicaron 100.000 hectáreas, pero crecieron los cultivos en 60.000. Es decir, cultivaron 161.000 hectáreas de coca. La clave es hacer la erradicación permanente, y esa erradicación permanente es cuando es voluntaria, que la erradique el mismo campesino, y más bien en lugar de coca coloca cacao y genera una economía que reemplaza lo ilegal. Y la petición al mundo es que compre cacao, no coca. El presidente Trump fue muy abierto y dijo, revisemos para que todo este ciclo económico pues se haga, este círculo que permita vender esos productos, porque es más eficiente. También al ver las cifras del incremento, por ejemplo, los cultivos de coca, que hay que reconocer que hubo un incremento importante. Si vemos 2018-2022 fue un aumento del 69%, casi 90.000 hectáreas se incrementaron, pero si vemos del 2022 a la fecha, hubo un crecimiento del 18%. Pero lo importante es que se terminó o sea, ya esa tendencia de crecimiento se terminó, y hay una tendencia a la reducción. 4.000 hectáreas es la última medición en el último cuatrimestre del 2025, pero se aumentó el porcentaje de interdicción. Pero la clave siempre será afectar desde el inicio, y es reemplazar esos cultivos. ¿Se podría reiniciar la aspersión de glifosato? Sí, El presidente Petro era contra. Sí, en el 2015 hubo una decisión importante que la aspersión aérea usando glifosato se suspendía, porque se ponía en riesgo la vida y también el medio ambiente. Sí. Sin embargo, la tecnología ha cambiado, y si bien es cierto no se emplearían ese tipo de aeronaves, sí hay opciones que las hacemos manualmente, erradicando manualmente, los policías andando. Entonces no del glifosato, aire, no. Estamos analizando un tema de drones, y el presidente ha sido claro en aquellos sitios donde le hemos dado toda la oportunidad, porque el gobierno ha invertido en esos sitios donde hay narcotráfico, principalmente una inversión social y económica supremamente fuerte, que lo llaman el pacto. Por ejemplo, en el Catatumbo lo llama el pacto por el Catatumbo, así en el Cauca, pacto por el Cauca, y es una inversión social y económica muy fuerte. O sea, no hay disculpa, no hay excusa, pero en algunos sitios sí hay criminales que le dicen al campesino, o usted sigue sembrando coca, o lo mato o lo saco de acá. Entonces tiene que actuar la fuerza pública. La estrategia es balanceada, es
70% oxígeno, es decir, motivándolo, dándole a lo legal y de manera social y económica, y 30% en la parte militar, que es asfixia, atacando duro la cadena del narcotráfico y los criminales, incluso los bombardeamos. Quiero hablar un poco de la relación con Venezuela. Obviamente hubo un cambio brutal, pero hubo un cambio, o no, tal vez pues, sobre este tema del narcotráfico. ¿Cambiaron las cosas desde la captura de Nicolás Maduro? Sí, yo creo que sí cambiaron. Primero, con Venezuela compartimos una frontera de unos 2.200 kilómetros. Cuando uno habla, hablamos el mismo idioma, casi que compartimos las mismas costumbres, hay migración en ambos sentidos, y pues este gobierno no lo reconocía Colombia, hasta que no se mostrara la transparencia y motivaba incluso las elecciones, con unas nuevas elecciones. Con esta acción que ocurrió, encontramos que hay una oportunidad de Venezuela que va a elegir sus propios gobernantes bajo el sistema democrático, pero también que va a haber una acción aún más fuerte en la zona fronteriza, porque estos criminales, principalmente del ELN y de las disidencias, se movían a cualquier lado, o sea, los atacábamos de acá y se movían al otro lado y decían aquí estoy tranquilo, pero no. La información que tenemos en este momento es que Venezuela está actuando fuertemente y la idea es hacer una acción entre las tres naciones, entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela, para que afectar críticamente a los criminales. Y ese es el enfoque y ese es el esfuerzo que nosotros vemos en esta crisis que podría uno analizar. Encuentra muchísimas oportunidades para las naciones. Pedro Sánchez, muchas gracias y muchas gracias a ustedes.